Hola, buenas. Este verano me veis aquí con la camiseta de la selección. Bueno, en este caso es una camiseta de la selección, pero un poco más antigua. Pero bueno, aquí vamos apoyando a la selección española, a ver si ganamos el mundial. Y bueno, vamos a ver en este vídeo, pues como podéis ver ahí en el título, ingeniería solar de la fotónica a la mecánica. Esto lo he hecho con el ChatGPT, como podéis, bueno, con Gemini. Y nada, simplemente lo que quiero que veáis en este vídeo, pues es cómo se convierte la energía solar en energía eléctrica, con una corriente continua. Como veis en el dibujo, podéis ver la célula fotovoltaica, cómo el sol incide en la célula fotovoltaica. Esa célula fotovoltaica va a generar una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica va a hacer que se mueva un motor, ¿vale? Este es un poco el principio de nuestro experimento. Lo que voy a hacer en esta introducción teórica es, bueno, os voy a contar un poquito cómo funciona un panel fotovoltaico, para que entendamos lo que está sucediendo, ¿vale? No me voy a adentrar en física cuántica porque creo que es un poco complicado, ¿vale? Pero si queréis y me proponéis que me adentre en física cuántica, me adentraré y os explicaré más cositas, ¿vale? Yo, como queráis. Como sabéis, en mi perfil soy ingeniero químico, o sea, no soy químico puro, con lo cual habrá muchas cosas que a lo mejor digo que una persona con más conocimiento diga, bueno, pero esto lo ha dicho un poco incorrecto. Pues os agradezco que lo pongáis en los comentarios, ¿vale? Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Y en principio lo que tenemos aquí es cómo funciona un panel fotovoltaico. Esto funciona debido a, digamos, el efecto fotoeléctrico, ¿vale? Vamos a ver si tengo aquí. Efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico, digamos que fue un descubrimiento que hizo Einstein y por el cual le dieron el premio Nobel de la física. Fue un descubrimiento que hizo y el premio Nobel lo recibió, si no recuerdo mal, en 1921 o 1920. Podéis mirarlo, ¿vale? Porque probablemente me equivoque, pero creo que fueron en esos años, ¿vale? Bueno, ¿en qué consiste el efecto fotoeléctrico? Fijaros, lo que tenéis en el centro del dibujo es un átomo, y ese átomo tiene en su interior protones y neutrones. Está aquí. Cualquier persona que haya estudiado un poco hasta tercero de la ESO lo puede entender. Y podéis ver alrededor cómo están los electrones. ¿Qué ocurre? Esto que viene por aquí, estos rayos que están aquí dibujados, ese es el fotón, el fotón que viene de la luz, que puede ser de la luz solar, puede ser de una luz de un foco, ¿vale? Simplemente un fotón de luz. Ese fotón de luz, ahora os explicaré un poquito más. Fijaros que aquí pone E igual a H por F. Ahora os explicaré un poquito qué es esa H por F, ¿vale? Esa energía lo que va a hacer es, ese fotón lo que va a hacer es incidir sobre ese electrón de ahí. ¿Y qué pasa? Que cuando esa energía incide sobre ese electrón, este electrón lo que hace es salir hacia afuera, desprenderse. Bueno, no se tiene por qué desprender del todo. Lo que puede hacer también, depende de la energía que le incida, se puede quedar, o bien se puede quedar excitado, simplemente tener unas pequeñas vibraciones, o puede promocionar a otro orbital dentro del mismo átomo. O también puede ser que se ionice, que se arranque ese electrón. Entonces, bueno, como veis aquí pone superficie metálica. Esto lo he sacado del ChatGPT. Y bueno, os voy a explicar un poquito en qué consiste y cuáles son las fórmulas. Del efecto fotoeléctrico, ¿vale? Esto se ve en segundo bachillerato. Las personas que estéis en la ESO, bueno, pues simplemente tenéis que entender que cuando viene un fotón de luz e incide sobre un átomo, esa luz lo que hace es generar que los electrones se exciten y puedan ionizarse, es decir, puedan desprenderse de la materia, ¿vale? Digamos que ese efecto fotoeléctrico, esta E que veis aquí, esa E representa la energía. La constante de Planck por esa F que veis ahí es la frecuencia. Esa frecuencia
Esta fórmula se queda así como constante de Planck por... Esa frecuencia es la velocidad de la luz dividido por la longitud de onda. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir lo siguiente. Fijaros, esta F es muy importante porque esta F es la velocidad de la luz, que es una constante, dividido entre la longitud de onda. ¿Qué es la longitud de onda? Bueno, la luz, en el movimiento que hacen los fotones, la luz se comporta como una onda. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que las ondas pueden ser de este tipo o pueden ser más grandes, ¿vale? Hay longitudes de onda, como veis, más pequeñas. La longitud de onda, para que entendamos lo que es la longitud de onda, va desde donde está esta cresta, este pico de esta cresta, hasta donde está este pico de esta cresta. Eso sería la longitud de onda, que normalmente se mide en nanómetros. Y en una onda de una longitud de onda más larga, la longitud de onda sería más grande. ¿Esto qué significa? Bueno, pues esto significa que esas longitudes de onda van a hacer que nuestra frecuencia o sea más grande o sea más baja. ¿Qué ocurre si la longitud de onda es muy alta? Si la longitud de onda es muy alta, como está en el denominador, quiere decir que la velocidad de la luz dividido entre un número muy grande me va a dar frecuencias muy bajas. Entonces me va a dar frecuencias muy bajas. Si la longitud es de onda grande, me da frecuencias muy bajas. Si las frecuencias son bajas, esta frecuencia, como está multiplicando la constante de Planck es una constante, me va a dar energías muy bajas. Es decir, las longitudes de onda grandes me dan frecuencias muy bajas. Longitudes de onda muy pequeñas me dan frecuencias más grandes. Es decir, longitud de onda más pequeña me dan frecuencias más altas. Esas frecuencias más altas, voy a ponerlo por aquí, longitudes de onda grandes, frecuencias bajas, energías bajas, longitudes de onda pequeñas, frecuencias grandes y energía grande. ¿Por qué os explico esto? Bueno, esto es una pequeña curiosidad, ¿vale? Aunque me voy a centrar un poco en el efecto fotoeléctrico, pero quería que entendierais esta parte de la ecuación. Si nosotros nos exponemos a longitudes de ondas muy pequeñas, podemos ponernos en peligro. Por eso, las ondas, la radiofrecuencia, las ondas de radio, las ondas que utilizamos en el móvil, son longitudes de onda muy grandes, ¿vale? Con lo cual, no estamos expuestos a ningún peligro. Pero longitudes de onda muy pequeña, como por ejemplo la exposición que tuvieron en Chernóbil, o longitudes de onda si trabajas en centrales nucleares, aunque ahí no hay ningún problema porque hay muchísima seguridad, pero puedes tener una cierta exposición a longitudes de onda más cortas. Si esas longitudes de onda son cortas, indican que la energía que nos está atravesando también es muy grande. Y muchas veces esas longitudes de onda no hay que tener ningún problema, porque con las longitudes de onda que son grandes, mayores de 1 centímetro, de 2 centímetros, no tenemos ningún problema porque al pasar por nuestras células, por nuestro ADN, al ser longitudes de onda mucho más grandes, no somos afectados y no tenemos por qué tener mutaciones ni nos tiene por qué pasar nada, ¿vale? Esto lo cuento porque, bueno, hay algunas personas que comentan, bueno, pero es que si te pones los móviles, no sé qué, tienen cierto miedo, todo es comprensible, pero realmente no pasa nada. Bueno, volvemos al tema. ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? Como veis en el efecto fotoeléctrico, que me he desviado un poco, el efecto fotoeléctrico habla de que incide un rayo de luz, ese rayo de luz hace que un electrón salte. La fórmula de Einstein dice que la energía que nos da el fotón es igual al trabajo de extracción más energía cinética, ¿vale? Ese es el efecto fotoeléctrico, es decir, esta es la luz que llega a nuestra placa, este es el trabajo para que el electrón sea liberado del átomo, es la energía justa hasta que arrancas el electrón del átomo, y esto es energía cinética como una cantidad de energía que lleva el electrón porque se está moviendo, ¿vale? Este es el principio en el que se basa las células fotovoltaicas, y ahora vais a entender por qué. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva, simplemente deciros el efecto fotoeléctrico. Tenéis vídeos míos de física, tanto de química como de física en mi canal, donde podéis ver
ejercicios que hago de efecto fotoeléctrico para Levau, así que si os queréis interesar, como digo, me ponéis en comentarios, os apuntáis a la academia y os lo explico yo sin ningún problema. Bueno, ¿qué hacemos en las células fotovoltaicas? Esto, como veis, lo he sacado de la IA, espero que lo vayáis entendiendo. Ahora volveré al dibujo, ¿vale? Porque quiero un poco explicaros todo esto, pero para que entendáis. Bueno, lo primero que necesitamos es que haya un movimiento de electrones. Para que haya un movimiento de electrones tiene que haber ese efecto fotoeléctrico. ¿Pero cómo se va a realizar? Mirad, vamos a centrarnos en, fijaros, aquí, que pone dopaje kappa N, dopaje kappa P. Tampoco quiero que os aprendáis esto de kappa N, kappa P, tampoco es, pero sí que quiero que entendáis el concepto. ¿Qué es eso de dopaje? Porque entendemos el dopaje como el dopaje cuando están haciendo alguien un deporte y toma algún producto para, pues eso, para mejorar el rendimiento, ¿vale? Bueno, en este caso es algo parecido. ¿Qué es lo que se hace? Normalmente en la industria lo que se hace es con silicio, digamos con arena, aunque no es tan sencillo, ¿vale? Lo que se suele hacer es, se crean unas láminas y en esas láminas de silicio, dentro, vamos a comentar un poco lo que le pasa al silicio, para que lo entendamos. El silicio, normalmente, esto es el modelo de Lewis, ¿vale? Que habéis dado todos en la ESO, ¿vale? Así que no os preocupéis que no me voy a meter en cosas en profundidad. El silicio es del grupo 4 y es del periodo 3, está debajo del carbono-silicio. Entonces el silicio acaba en 3s2, 3p2. Tiene 4 electrones alrededor, es decir, el silicio tiene 4 electrones alrededor. Cuando se forma la red la red covalente del silicio, cuando se forma esta red covalente, todos los silicios, como veis aquí en el dibujo, aquí donde hay una N, imaginaros que ahí no hay una N, esa N es del fósforo, ¿vale? Aunque ponen una N, ahí es un fósforo, lo que pasa es que la IA muchas veces lo hace así. Voy a poner aquí una P de fósforo, porque no es nitrógeno. Muchas veces le pides un dibujo a la IA y te da lo que quiere. Pues es una P de fósforo. Bueno, ¿qué es lo que se hace? Fijaros, el silicio tiene 4 electrones alrededor. Obviamente, cuando el silicio se une con otro silicio, y todos los silicios están así, ¿vale? Completan el octeto, ¿vale? Tienen 8 electrones a su alrededor y están todo completo, y los electrones, digamos que están todos unidos, y ahí no pasa absolutamente nada. ¿Qué ocurre con el fósforo? Pues fijaros, el fósforo es del grupo 5, grupo 15, grupo 5 antiguamente, y acaba en 3s2, 3p3. ¿Qué le ocurre al fósforo? Bueno, pues que el fósforo, si yo consigo meter un fósforo aquí dentro, al fósforo le va a sobrar un electrón. Va a cumplir el octeto, pero si yo ahí en el medio meto un fósforo, el fósforo se va a unir, pero le va a quedar sobrando un electrón por ahí, y ese electrón va a estar suelto. Con lo cual ahí tenemos un electrón que está ahí, y está ahí suelto, ¿vale? ¿Qué ocurre con eso? Sería la primera capa de silicio. Como digo, se prepara en un horno y digamos que el fósforo, una vez con gas fósforo, eso, bueno, hay métodos industriales con los que se fabrican estas celdas, ¿vale? Estas celdas fotovoltaicas. Antiguamente era muy caro, pero ahora que se ha industrializado el proceso, una vez que el proceso se industrializa, ya lo que es la fabricación y la obtención, pues se ha reducido mucho los costes, aparte que se han descubierto nuevas técnicas, ¿vale? Y nuevas celdas mejoradas. Entonces todo esto es un mundo, ¿eh? Bueno, esa es la primera capa donde tienes el fósforo que tiene un electrón que está sobrando. Como veis aquí, esto verde que pone aquí con un signo menos es un electroncito que sobra. ¿Qué pasa con la otra capa? En la otra capa lo que se hace es lo que se mete es boro, ¿vale? Bueno, vamos a ponerlo por aquí. Lo que se mete en la otra capa es boro. El boro es del grupo boro-aluminio, en este caso no es 3, es 2. 2s2, 3p1. ¿Qué le pasa a este? A este lo que le pasa es que le falta un electrón, ¿vale? Es como que hay un hueco, ¿vale? Entonces, digamos que una se dopa con fósforo y la otra se dopa con boro. Con lo cual, vamos a hacer esto un poquito más pequeño. ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos una barrera que lo llaman capa N, donde hay un diferencial negativo, hay una carga negativa además, y aquí la de fósforo que está aquí debajo
con una carga, con un hueco, digamos, con un hueco donde hay como una carga, como que falta un electrón, como que está faltando un electrón, y ese hueco quiere ser llenado por un electrón. ¿Qué ocurre? Bueno, lo que ocurre, como vais a ver aquí, es que se crea un campo, ¿vale? Entonces, lo que está ocurriendo es que se está generando aquí un campo eléctrico, porque aquí tendremos cargas negativas y aquí cargas positivas, ¿vale? Con lo cual ahí se está generando un campo eléctrico. Sabemos que el campo eléctrico va del positivo al negativo. Esto lo vais a ver en segundo de bachillerato. Lo siento para los que estáis en primero de bachillerato y tercero de la ESO, pero bueno, esto se ve. Todos estos vídeos que voy a hacer son cosas que hemos dado, ¿vale? Vamos a dar en la ESO y en bachillerato. Bueno, ahí se genera un campo. ¿Qué ocurre? Bueno, digamos que esa célula fotovoltaica, en principio, ese campo está totalmente parado, eso está compensado, ¿vale? Los electrones que están aquí van a intentar rellenar el hueco de esos huecos que hay en el otro lado debido a este campo. ¿Qué ocurre? A tiempo cero, una vez que si el Sol no le da, eso está totalmente en equilibrio. Se establece un equilibrio y esos electrones no se mueven, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esa zona, que la llaman zona de deplexión, ¿vale? En esa zona es donde se va a dar la transición y el efecto fotoeléctrico que estamos diciendo. Con lo cual, ¿qué va a ocurrir? Que en esa zona, una vez que inciden los rayos solares, lo que va a pasar es que va a haber un flujo de electrones, porque esos electrones van a hacer que esos electrones se muevan, es decir, esos electrones salten a los huecos, se generen huecos en la otra capa, se van a ir formando huecos en la capa de arriba y los electrones van a ir saltando a la capa de abajo. ¿Qué pasa? Que si yo pongo aquí unos cables y aprovecho con cobre, ¿vale? Y cierro un circuito eléctrico, yo cierro ahí un circuito eléctrico, ese flujo de electrones va a estar todo el rato circulando. Estoy favoreciendo que haya una circulación de ese flujo de electrones como corriente continua. Es muy parecido a lo que ocurre con una pila. Estamos haciendo, por medio del efecto fotoeléctrico, que esos electrones ocupen los huecos, se formen huecos en la otra capa, y ese movimiento y ese flujo de electrones hacen que se genere una corriente eléctrica. ¿Qué ocurre con esta corriente eléctrica? Si os fijáis, que luego lo veréis en el vídeo, no sé si se verá muy bien. Aquí en el vídeo veis que pone N tipo y aquí pone P tipo. Bueno, esas células, lo que tienen, si os fijáis en los paneles solares, para poder hacer esta unión con cobre, que creo que se utiliza cobre, ¿vale? Esa unión por donde van los cables de cobre, son filamentos muy muy finitos. También tiene una técnica muy especial para ponerlo, debido a que, claro, si nosotros ponemos un cable muy gordo por encima de las células fotovoltaicas, estamos generando una sombra y nosotros queremos que dé luz. Porque cuanta mayor luz da, mayor es el flujo de electrones que se están moviendo por la celda. Bueno, ¿la ingeniería que nos ha dado? Bueno, lo que nos ha dado la ingeniería es lo que se hace, porque una simple célula fotovoltaica no genera el suficiente potencial, para que haya un potencial suficiente. Lo que se suele hacer es poner las celdas en serie para aumentar el potencial. Y si queremos aumentar el amperaje, también se ponen las células fotovoltaicas, también se ponen en paralelo. Si las ponemos en paralelo, aumentaremos el amperaje, y si las ponemos en serie, aumentaremos el potencial. De tal manera que se ajustan las celdas de determinada manera para querer los potenciales que nosotros necesitamos, ¿vale? Y en esto es cómo funciona, digamos, nuestra célula fotovoltaica, ¿vale? Podéis ver más vídeos explicativos, simplemente os he explicado un poco cómo es. Si queréis profundizar en este tema, ya os digo, lo explico en la academia tranquilamente, ¿vale? Y nada, tampoco quiero extenderme mucho porque si no, nos volvemos aquí locos y no es un vídeo tan teórico. Lo que quiero es que veáis este pequeño experimento y que lo pueda ver todo el mundo. Y ver cómo, gracias a la energía del Sol, una gran mente pensante como Einstein y ese efecto fotoeléctrico, conseguimos tener pues la máquina que vais a ver ahora, ¿vale? Bueno, seguimos hacia adelante y vamos a ver. Bueno, aquí es donde yo he comprado
en Microlog, es donde yo he comprado este ventilador solar con concentrador, ¿vale? Que se llama así. Bueno, del concentrador yo creo que si no se le pone concentrador también funciona, ¿eh? Porque lo he probado. Bueno, el caso es que aquí podéis ver, a ver si lo puedo aumentar un poco, aunque vais a ver fotos y vais a ver vídeos de todo esto. Aquí el ventilador es verde, el mío es azul, ¿vale? Y aquí lo que podéis ver es cómo aquí está la célula fotovoltaica que va a recibir el sol y va a ir unido, enchufado a un ventilador. Simplemente lo que se va a ver es cómo se mueve ese ventilador aprovechando la energía lumínica del sol. En el siguiente, bueno, es un esquema de montaje, ¿vale? Cómo se va montando todo poco a poco. Esto ya digo, lo podéis comprar en Microlog. Les estoy haciendo publicidad gratuita, pero bueno, me cae muy bien y me parece un sitio donde os recomiendo ir a comprar. Además, el trato es magnífico. Yo cada vez que he ido, pues está muy a gusto. Así que está ahí en Canillas. Yo estoy aquí en Hortaleza, así que genial. Bueno, aquí te viene cómo se monta todo el esquema con el ventilador y demás. Te explican aquí lo que son las propiedades de la célula. Como podéis ver, aquí te comentan un poquito. No se extienden tanto, también por eso estoy haciendo este vídeo. Dice, las células fotovoltaicas son dispositivos electrónicos que permiten transformar la energía luminosa en energía eléctrica mediante el efecto fotovoltaico, lo que os he contado. Ese efecto fotovoltaico viene, lo que os he dicho, del efecto fotoeléctrico, ¿vale? Al grupo de células fotoeléctricas se le conoce como panel fotovoltaico, que consiste en una red de células solares conectadas en serie para aumentar tensión de salida y a la vez también se conectan en paralelo para aumentar la corriente eléctrica. Como veis, estos paneles, estas rayitas que vienen aquí, son los conductores, los que hacen que se conduzca la electricidad dentro del panel. Y como veis aquí, te aparece un esquema donde te dicen que si los colocas en serie, pues te da 6 voltios, se van sumando los voltajes, y si las colocas en paralelo, lo que se van sumando son los amperajes. Entonces, dependiendo del motor al que tú quieras dar servicio, pues puedes poner una célula o poner otra célula, ¿vale? Seguimos para adelante. Aquí, bueno, te dicen las pruebas que tienes que hacer para que te funcione, te dan un amperímetro y demás para que hagas mediciones. Yo no lo he hecho. No soy ingeniero eléctrico, sino a lo mejor me fliparía un poco más. Soy ingeniero químico, por eso a lo mejor me he metido un poco más con el silicio y me gusta un poquito más ese rollo. Pero bueno, si queréis hacer pruebas con un potenciómetro, con un amperímetro y demás, pues se pueden hacer pruebas y ver lo que sucede, ¿vale? En la siguiente hoja voy a hacer unos problemas de física, pero antes os voy a dejar con el vídeo completo para que voy a hacer un pequeño corte aquí y vais a ver los vídeos de cómo funciona, con fotos y demás, de cómo funciona, y pondré algo de música a lo mejor, para que veáis cómo funciona el proyecto, ¿vale? Y bueno, ahora mismo vamos a hacer estos problemas que vienen aquí. Voy a hacer ahora estos problemas. Así que bueno, está el corte. Haré un corte ahora, ya. Me voy. Let me tell you. You my little boo thing, so I don't give a hoot what you do, say girl, I know. You a little too tame, I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know. Tell 'em I'm next, tell 'em you find a little something too fresh, I know. Tell 'em I'm next, tell 'em you find a little something too fresh, I know. Put a little gold in the teeth and it fit good, so I took the doors out the deep, okay. I see a brother holding your seat, no beef, but I'm trying to get to know you at least. Don't take my talking to your own, I can keep it chill like the Soviet blunt. I'ma keep it real when your man long gone. If you're looking for a friend and you got the wrong song, baby girl, what's good? What's with ya? If you book tonight, that's fiction. I'm outside, no pictures. You want me, go figure. To the back, to the front. You a 10, baby girl, but I'm the one. Hey, to the back, to the front. You a 10, baby girl, but I'm the one. You my little boo thing, so I don't give a hoot what you do, say girl, I know. You a little too tame, I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know. Tell 'em I'm next, tell 'em you find a little something too fresh, I know. Tell 'em I'm next, tell 'em you find a little something too fresh, I know. Hey, girl, you got me. I'm singing, it's like, oh, you got the best of my. Hola, buenas. En principio veréis que aquí en la mesa tengo un montón de objetos. Y bueno, lo que quiero hacer y que veáis, vamos a hacer un ventilador. Bueno, vamos a
a no hacer el ventilador precisamente, el ventilador ya viene hecho, sino vamos a montar las piezas que componen un ventilador, y ese ventilador va a funcionar mediante electricidad, pero esa electricidad la va a generar una célula fotovoltaica, ¿vale? Os explicaré digamos que en el principio teórico que pondré en el vídeo, cómo funciona este aparato. Y luego pondré algunos ejercicios, por si lo queréis hacer, para ver cómo se calcula y cómo calcular, bueno, pues diferentes ejercicios de cálculo de paneles solares y demás a pequeña escala, ¿vale? Pues simplemente para hacer unos cuantos cálculos y aprender un poquito este verano, que no estemos aquí sin hacer nada. Así que, bueno, hoy intentaré hacer un vídeo diario o un vídeo cada 2 días, con unas cuantas manualidades que he comprado en la empresa Microlog, que está aquí en Canillas. Y bueno, en principio quiero que veáis de qué se compone todo esto. Voy a intentar grabar el vídeo de alguna manera. ¿Veis esa caja que tengo ahí de Colacao? Bueno, pues voy a intentar ponerle la cámara a ver si se puede ver todo, que no se me caiga la cámara y que podáis ver cómo hago todo esto, ¿vale? Bueno, va a haber un pequeño corte y procederé a colocar la cámara. Hasta ahora. Bueno, espero que se vea el vídeo todo lo mejor posible. De todas maneras iré poniendo los pasos e iré haciendo fotos de vez en cuando de cómo vamos a ir realizando el montaje. En principio, lo primero que tenemos que hacer, vamos a ir siguiendo las instrucciones. Aquí vienen las instrucciones. Dice, lo primero que nos dicen es que cortemos este listón por la mitad. Este listón que nos dan, nos piden que lo cortemos por la mitad. Obviamente tengo que coger una regla. Bueno, como veis en principio, aquí ya tenemos la primera parte, que es atornillar la T, ¿vale? Es muy sencillo, la hemos atornillado, así que todo esto queda fijo, ¿vale? Como podéis ver, este es el primer paso que tenemos que hacer. El segundo paso es colocar aquí arriba el panel. Mirad, que veáis el panel aquí, ¿veis el panel? Es el panel solar, esto es lo que va a recoger por medio de energía fotovoltaica. Os explicaré luego cómo se dopa una celda, bueno, en fin, qué es lo que hacen los paneles solares, ¿vale? Para poder generar electricidad. Eso os lo explicaré en un vídeo cuando haga el montaje, ¿vale? Y aquí podéis ver, ya veis, nuestra célula solar. Estos cables irán unidos a un motor. Os voy a enseñar el motor. Este es el motor, que se encenderá, y esta es la hélice del motor. Así que, bueno, que vayáis viendo, voy a hacer alguna fotillo. Para que veáis cómo va todo esto, ¿vale? Bueno, pues seguimos, ¿vale? Otro corte y ahora vamos a poner arriba el panel, para que veáis cómo queda. Como podéis ver, ya he conectado el motor, ¿vale? Simplemente hay que atornillar esto aquí y ya está conectado el motor. Ahora simplemente habría que poner el cable rojo y el cable negro unidos obviamente, aquí a estas dos pestañitas que hay aquí, ¿vale? Para que se transmitan los electrones por corriente continua, ¿vale? Ya digo que todo esto luego lo explicaré cómo funciona y todo esto, iré poniendo los vídeos de cómo lo voy haciendo, ¿vale?
Bueno, el montaje ya está hecho, como veis. Todo perfecto. Está puesto el papel aluminio para que le refleje la luz y para aprovechar todo el rendimiento de la luz. Está todo conectado. Así que solamente hay que probarlo. Lo único malo es que hay que poner esto al sol. Si no lo ponemos al sol no podemos saber si funciona o no. Creo que una fuente lumínica también puede que funcione, así que voy a ir viendo a ver si acaba funcionando, ¿vale? Voy a hacer algunas fotillos. Bueno, me he tenido que bajar a la calle porque en casa no había suficientemente sol, pero aquí, como podéis ver, hay mucho sol y veis cómo funciona, ¿vale? Así que funciona perfectamente, ¿vale? En cuanto tiene energía el sol, además que da bastante aire, ¿eh? Da bastante aire. En el momento que se tapa el sol, si yo tapo el sol, veis que al tapar el sol deja de funcionar. En el momento que quito la mano, veis, tapo, quito la mano y funciona perfectamente. Hola, vengo a hacer los problemas que os he comentado antes y vamos a empezar a hacer el problema 1 y el problema 2. Son dos problemas muy sencillos, ¿vale? Y quiero que, bueno, que veáis un poco en qué consiste y si hemos aprendido un poco de qué va esto, ¿vale? Bueno, en primer lugar, vamos con este primer problema, vamos a seleccionarlo, vamos a resolverlo. Ya os digo que son problemas muy sencillos, ¿eh? Muchos son para segundo de bachillerato, pero bueno. Vamos a añadir una página nueva. Vamos a hacer un poquito más grande. Bueno, el primer problema es sencillito. Te dice, tienes 4 células fotovoltaicas idénticas, cada una con un potencial de 0,5 y una intensidad de 100 miliamperios. Tu motor requiere 1 voltio y 200 miliamperios. ¿Cómo debes conectar las células para cumplir con los requisitos del motor? Calcula el voltaje y la corriente total. Bueno, la pregunta A es muy sencilla, ¿vale? Simplemente, ¿qué haríamos? Pues necesitamos un voltaje de 1 voltio y cada panel me da 0,5 porque son 2 paneles iguales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a poner, tengo 4 paneles, pues vamos a poner 2 paneles en serie, ¿no? ¿Por qué los pongo en serie? Si yo pongo 2 paneles en serie, el voltaje, este tendrá un voltaje de 0,5, este tendrá un voltaje de 0,5, con lo cual, si yo pongo los 2 voltajes en serie, conseguiré que me den el voltaje total sea de el voltaje total, si yo mido aquí y mido aquí, ese voltaje total, voy a hacerlo con, que me está quedando muy feo, voy a hacerlo con líneas rectas. Si yo tengo aquí un panel, o un poquito más rectas que las otras, y tengo aquí otro panel, bueno, casi que lo voy a hacer normal a mano y ya está, porque tampoco, yo tengo aquí un panel, vamos a intentar tener buen pulso. Es difícil, dibujar con la pantalla electrónica. Bueno, si yo aquí tengo 2 paneles y los pongo en serie, este tiene un potencial de 0,5, este tiene un potencial de 0,5, si yo mido el potencial aquí y aquí, el potencial total,
de mis paneles será un potencial de 1 voltio, ¿vale? Con lo cual, ¿qué voy a hacer? Poner 2 paneles de esta manera. Pero claro, necesito también que el amperaje sea de 200, porque si por aquí van 100 y por aquí van 100, necesito que haya 200. Entonces, ¿cómo voy a poner los paneles? Pues voy a poner paneles en paralelo. Entonces aquí pondré otro panel, de tal manera, vamos a borrar por aquí, que esto me quede de esta manera. Por aquí vendrá la corriente, aquí pondremos 2 en serie y 2 en paralelo, ¿vale? 2 en serie y 2 en paralelo, aquí los voltajes se suman y aquí las intensidades se sumarían y tendríamos la intensidad de 200 miliamperios, ¿vale? Así que esa sería la pregunta A, ya os digo, muy sencillita para que entendamos cómo se usa esto y podemos ir poniendo los paneles tal como nosotros queramos para poder dar servicio a lo que nosotros queramos poner, una bombilla, un motor, lo que nosotros necesitemos en ese momento, ¿vale? La segunda parte del ejercicio, bueno, es un poco utilizando la ley de Lorentz, ¿vale? Que nos dice la fuerza que ocurre en una bobina. Bueno, eso es un poco para segundo de bachillerato. Dice, si la corriente proporcionada por el panel es de 0,3 amperios, el apartado B nos dice que la corriente es igual a 0,3 amperios. Y nos dice que el motor tiene una espira L de 0,02 metros. Tiene una espira L. Tiene una espira de L igual a 0,02 metros y el campo magnético es B 0,1 teslas, ¿vale? Digamos que L sería la longitud 0,02 metros. Vamos a suponer que es un cuadrado, ¿vale? Y esto está girando, es una bobina que está girando. Y el campo es de 0,1. Tenemos un imán con un campo de 0,1 teslas. ¿Qué va a pasar? Siempre que se genere, siempre que haya una intensidad de corriente y un campo magnético por las cargas, por el efecto de Lorentz, lo que va a pasar es que se va a crear una fuerza. Esa fuerza lo que va a hacer es que esto gire. Es decir, si nosotros tenemos un campo, siempre estamos hablando de perpendicular, ¿vale? Un campo perpendicular, un campo que va o bien hacia adentro o bien un campo que va hacia afuera. Lo que se va a crear en los extremos de nuestra bobina son fuerzas, ¿vale? Una hacia un lado y otra hacia otro, con lo cual esas fuerzas lo que van a hacer es generar un movimiento de mi bobina y van a hacer que el motor gire. ¿Por qué he puesto este ejemplo? Bueno, he puesto este ejemplo porque finalmente después de la célula fotovoltaica lo que vamos a alimentar es un motor, con lo cual pues he querido poner este ejemplito para que veáis lo que sucede, ¿vale? Entonces nosotros lo que hacemos en este caso es esas dos fuerzas van a hacer que gire nuestro motor, ¿vale? Esto es debido a la ley de Lorentz, ¿vale? Es muy sencillo, nos vamos a calcular las dos fuerzas, lo único que tenemos que tener cuidado, así que simplemente 0,02, que es la longitud, por 0,3 por 0,1, esa sería esta fuerza, la fuerza 1, y luego la fuerza 2, 0,02 por 0,3 por 0,1, nos va a dar cada uno, vamos a calcularlo con la calculadora que lo tengo por aquí, 0,02 por 0,3 por 0,1, esto nos va a dar 6 por 10 a la menos 4 newtons. Y realmente la fuerza total que hace que se mueva la bobina, porque es una fuerza hacia ese lado y otra fuerza hacia ese otro lado, va a ser una fuerza total de 12 por 10 a la menos 4 newton, porque es la suma de las dos fuerzas. ¿Bien? Esa sería la fuerza que está ejercida sobre nuestra bobina. Me pregunta también qué ocurre si la corriente invierte su sentido. Si la corriente invierte su sentido, el sentido de giro también se invertiría y giraría en otra dirección. Es decir, si yo, por ejemplo, cambio la polaridad de
del proyecto que he hecho, ¿vale? De la celda fotoeléctrica y el ventilador, lo que va a pasar es que el ventilador va a girar en el sentido contrario, ¿vale? Me gustaría hacerlo, no lo he hecho porque es un rollo andar desconectando y conectando a la celda, ¿vale? Bueno, y el siguiente problema que os propongo hacer, son problemas que os propongo hacer para la gente de bachillerato, sobre todo. El siguiente problema, me queda un apartado C, no, espera un segundo. No, el apartado C es del problema 2, ¿vale? Bueno, vamos a ver el siguiente problema, el problema 2. El problema 2 dice lo siguiente. Vamos a llevarnos aquí. No, la página actual no, perdón. Uy, ¿qué he hecho? Espera, vamos a deshacer. Nos lo llevamos a una página nueva. Vale, el problema 2 nos dice lo siguiente. Esto es un poquito, también un poco más con química, es un poco más divertido, pero bueno. Dice, el silicio del panel tiene un backup de 1,12 electronvoltios. El panel tiene un área activa de 65 milímetros por 95 milímetros y valores nominales de 2 voltios y 370 miliamperios. ¿Vale? ¿Pueden las luces de 450 nanómetros y 1200 nanómetros activar la célula? Nos dan la constante de Planck y nos dan la velocidad de la luz. La constante de Planck nos la dan en electronvoltios, ¿vale? Las podemos tener en electronvoltios o en Joule partido por segundo. En Joule por segundo, ¿vale? Bueno, en este caso vamos a hacerlo con la constante de Planck en electronvoltio, aunque cuando estéis en segundo de bachillerato, tanto en química como en física, no lo haréis con estas unidades, pero bueno, yo lo voy a hacer así simplemente para que vayamos entendiendo. ¿Qué quiere decir? Dice, el silicio del panel tiene un backup de 1,12 electronvoltios. Quiere decir que si la luz que le llega al panel es más pequeña de 1,12 electronvoltios, esos electrones no van a poder saltar de una célula a otra. Recordad que para que en esa zona de transferencia de electrones, en esa zona que se llama zona de agotamiento, que no sé si lo he dicho en la explicación, en esa zona de agotamiento, si ese potencial no es mayor de 1,12, pues no vamos a conseguir que ocurra ese efecto fotoeléctrico y no vamos a conseguir que haya transición electrónica. Por eso muchas veces los paneles solares no funcionan cuando hay luz, pero no es la luz que nosotros necesitamos. Entonces nos dan dos longitudes de onda. Nos dan una longitud de onda de 400 nanómetros y una longitud de onda de 1200 nanómetros. Tenemos que ver con cuál de ellas funciona y con cuál de ellas pues no funciona. Así que vamos a calcularlo, a ver con cuál de ellas funciona. Vamos a empezar con con una longitud de onda de 450 nanómetros. Con 450 nanómetros, sí, estos son 450 por 10 a la menos 9 metros. Si nosotros vemos la energía, sabemos que es la constante de Planck por la frecuencia. Así que nada, simplemente la constante de Planck tenemos 4,136 por 10 a la menos 15 electronvoltio por segundo. Si lo queréis pasar a julios, lo único que tenéis que hacer es multiplicarlo por la carga del electrón, ¿vale? Si lo queréis hacer en julios. Pero vamos, yo voy a trabajar en electronvoltios porque me es más cómodo. Y ahora lo voy a multiplicar por la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8, y lo voy a dividir entre 450 por 10 a la menos 9. Bueno, si nosotros hacemos esto, nos va a dar un potencial de 4,136 exponente a la menor 5 por 3 exponente a la 8 dividido entre 450 exponente a la menos 9. Y esto nos va a dar, a ver, no sé si algo he hecho mal, 4,136 exponente a la menos 15 por 3 exponente a la 8 dividido entre 450 exponente a la menos 9. Esto me va a dar 76 electronvoltios. ¿Qué ocurre si utilizamos una longitud de onda de 1200 nanómetros? Una longitud de onda mucho más grande, pues que la energía va a ser mucho más baja. 4,136 por 10 a la menos 15 por 3 por 10 a la 8 partido de 1200 por 10 a la menos 9. Es lo mismo, por 10 a la menos 9. Y esto me va a dar 4,136 exponente a la menos 15
por 3 exponente a la 8 dividido entre 1200 exponente a la menos 9. Esto nos da 1,034 electronvoltios. ¿Qué le ocurriría a mi célula? Bueno, pues le ocurriría con la primera, perdona, porque creo que por aquí tengo que estar yo, y a lo mejor no lo habéis visto bien este final del ejercicio, ¿vale? Entonces, fijaros, con 400 nanómetros me da 2,76 electronvoltios y con 1200 me da 1,034 electronvoltios. Y me diréis, Álvaro, te has pasado. Bueno, eso es un pequeño también problema de los paneles solares, porque si yo le doy una longitud de onda muy pequeña, lo que puedo hacer es que el panel solar se caliente. Si el panel solar se calienta, hay un efecto de dilatación en el cobre, en fin, pierde rendimiento el panel solar, ¿vale? Con lo cual, perdería rendimiento. Hay que intentar dar el valor que necesita. Si nos pasamos, como en este caso, va a haber una cantidad de energía que se va a transmitir, como siempre, en forma de calor y va a deteriorar más el panel solar, ¿vale? Varias cosas, ¿vale? Que pueden pasar por eso. Y ese sería el apartado A. Así que con esta longitud de onda sí que funciona y con esta longitud de onda no funciona. Vamos a hacer el apartado B. Dice, si el panel opera a potencia nominal durante 10 minutos, con luz efectiva, ¿cuánta energía en julios entrega al motor? Vamos a ver cuánta energía entregaría al motor. Nosotros, dice, si el panel opera a potencia nominal durante 10 minutos. Fijaros, los valores nominales son 2 voltios y 370 miliamperios, ¿vale? Con lo cual, tenemos, vamos a ver el apartado B, tenemos que las condiciones de operación, el potencial es de 2 voltios y la intensidad es igual a 370 miliamperios. Vamos a calcular cuánta energía le llega. Entonces, ¿cómo calculamos la energía? Simplemente sabemos que potencia es igual a V, potencial, por intensidad. Con lo cual tendremos que 2 por 0,370. Lo tengo que poner en amperios, ¿vale? 0,370 amperios. Esto me va a dar una potencia de 2 por 0,35. Me va a dar 0,7. No, perdón. 0,37. No sé por qué he puesto 35 aquí. 0,37. Por 2, esto sería 0,37 por 2, 0,74. 0,74 vatios. Estos son los vatios nominales que... esos son los vatios nominales que está dando servicio a nuestra célula fotovoltaica. Si nosotros lo ponemos durante un tiempo de 10 minutos, recordad que los minutos los tenemos que pasar a segundos, serían 600 segundos, lo multiplico por 60. Recordad que la potencia es igual a la energía nominal, ¿vale? No sé si lo llamáis energía o energía útil, partido por el tiempo, ¿vale? Tenemos una potencia de 0,74 partido por 600, igual aquí la energía, y la energía que le llegaría a mi motor sería este 600 paso multiplicando, 0,74 por 600, y eso me da 444 julios. Esa es la cantidad de energía que le está llegando, que le llegaría al motor en 10 minutos. En 10 minutos le llegaría esa cantidad de energía, 444 julios. ¿Vale? Ahora vamos a hacer el apartado C, que tiene que estar por aquí. El apartado C, vamos a ver aquí el rendimiento. Dice, calcula la eficiencia del panel sabiendo que la irradiación estándar es de 1000 vatios metro cuadrado. Digamos que una radiación estándar del Sol, el Sol está emitiendo una energía normalmente de 1000 vatios por metro cuadrado. Esa es la energía que realmente nos desprende el Sol, lo que nos llega a nosotros. Por cada metro cuadrado 1000 vatios. Es una barbaridad. Bueno, pues nosotros, por la energía que admite nuestro panel por metro cuadrado, hemos visto que tiene una potencia, del apartado anterior, la potencia que nos hemos calculado era de 0... ¿dónde está? Ahí, está más para atrás.
La potencia que nos hemos calculado era de 0,74 vatios. ¿Vale? La potencia, recordar, V por I, la potencia que nos daba es de 0,74 vatios. Esa es la potencia que genera nuestro pequeño panelcito solar. Ahora podemos calcularnos la cantidad de potencia por metro cuadrado. Esto es una especie de densidad de potencia, lo que tenemos aquí. Lo llamo también E. Lo estoy llamando a todo pero yo qué sé, podemos llamarlo... ¿Con qué letra? Bueno, vamos a ver, de densidad de potencia. Bueno, no me voy a liar con eso. Vatio por metro cuadrado. Ahora vamos a ver la de nuestro panel. Nuestra densidad del panel, densidad de potencia eléctrica, sería 0,74 vatios partido por el área. El área de nuestro panel, vamos para atrás, de nuevo. El área de nuestro panel nos dice que es de 65 por 95 milímetros. Entonces tenemos que es de 65 y 95, pero son milímetros. Recordad que esto hay que ponerlo en metros. Así que el área que tiene nuestro panel será 65 por 10 a la menos 3 por 95 por 10 a la menos 3. Así que eso será 65 por 95, 65 por 95 nos da 6,175, 65 exponente a la menos 3 por 95 exponente a la menos 3. Esto nos da 6,175 por 10 a la menos 3. ¿Vale? Eso sería el área en metros cuadrados. Así que la densidad, esto sería dividido entre 6,175 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Sería 0,74 dividido entre 6,175 exponente a la menos 3. 0,74 dividido entre 6,175 exponente a la menos 3. 119, vamos a poner 120 redondeando, 120 vatios por metro cuadrado. Vale, entonces, ¿cuál sería nuestro rendimiento? Pues nuestro rendimiento sería de 120 partido por 1000. Esta es el potencial teórico, este es el potencial en la práctica, y por 100. Y esto nos va a dar, se me van 2 ceros de aquí, se me van 2 ceros de aquí, un 0 de aquí, un 0 de aquí, un 12% de aprovechamiento de energía. Entonces un panel solar aprovecha solamente el 12% de lo que recibe del sol. Diréis, es una mierdecilla. Bueno, yo he estado mirando, cuando he hecho este proyectillo, bueno, he estado mirando valores y normalmente los paneles pueden llegar hasta recuperar hasta un 33%, es una barbaridad. De la energía que recibe del sol, aprovechar un 33% de energía. Parece poco, pero al fin y al cabo la energía del sol es totalmente gratuita, ¿vale? Porque el sol lo tenemos ahí y más en España. Bueno, terminando ya estos problemas, sí que me gustaría deciros, bueno, yo estos vídeos los hago gratuitamente, me encanta hacer todos estos vídeos y todas estas cosas, es una cosa que me apasiona, lo hago de corazón para la gente que lo quiera ver y para que quede ahí. Y nada, simplemente os animo a ver estos vídeos, a hacer estos proyectos en casa. Si queréis hacerlo con material que podéis comprar en cualquier bazar. Así que nada, todas estas cosas os ayudarán a tener una mente científica, una mente crítica y os ayudarán a progresar. Y sobre todo podéis buscar utilidad de todas estas cosas que dais en la ESO, en bachillerato. Que muchas veces hago estos vídeos porque muchas veces me decís, no, pero es que claro, yo... no sé para qué me sirve, para qué sirve todo esto. Bueno, pues si grandes genios como Einstein, Newton y todos estos ejemplos científicos y los actuales que hay ahora pensaran de esa manera, pues no seguiríamos en unas cavernas, ¿vale, chicos? Así que nada, os animo a todos a estudiar y a prepararos a fondo, ¿vale? Espero que os guste este vídeo y nada, un abrazo, chicos. Hasta luego.